Bendiciones, pastores y hermanos. Vamos a terminar con esta último tema de esta tercera unidad que se refiere al afecto comunitario. Este tema, de la misma forma que todos los demás, revisten de mayor importancia, puesto que, así como nos dice la palabra de Dios de que debemos amarnos los unos a los otros, está referida a ese tema del afecto comunitario que debemos brindar a las personas. Para ello vemos el libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8, que nos habla acerca de este afecto, que nos muestra que el amor no solamente es entregar el Evangelio de Dios, sino que también dar nuestras propias vidas, porque para eso, porque hemos llegado a ser muy queridos por Dios y también nosotros debemos tomar el mismo ejemplo. Pero, ¿qué es afecto comunitario? ¿A qué se refiere con el afecto? Afecto viene de la palabra affectus. El afecto es una de las pasiones del ánimo. Es aquella inclinación hacia algo o a alguien, y especialmente en la muestra de amor y también de cariño. Pero para entender esto debemos aclarar y debemos entender que esta es una necesidad primaria del hombre, y ya que conocemos que tienen dos necesidades, una primaria y una secundaria. La primaria, a diferencia de la secundaria, es que todo ser vivo necesita obtener recursos de su entorno para poder sobrevivir. Por esos recursos entendemos que cualquier forma de materia o energía que puede ser útil para sobrevivir. Una necesidad primaria es el recurso primario que le satisface, es aquella que es imprescindible para la sobrevivencia de un ser vivo y que no puede ser sustituida o satisfecha por ningún otro recurso disponible. Por ejemplo, la mayoría de los seres vivos necesitamos el oxígeno, es decir, el oxígeno es una necesidad primaria. Y sin duda, una determinada cantidad de oxígeno disponible nos permite sobrevivir. El oxígeno no puede ser sustituido por ningún otro gas o por ninguna otra sustancia. Es único y esencial para la sobrevivencia. Pero también encontramos que, por ejemplo, el oxígeno, los seres vivos tienen varias necesidades primarias, que en general son conocidas por todos, como el calor, el alimento, el agua, que además de como que el oxígeno son necesidades primarias, pero la mayoría de los seres vivos también necesitan otros elementos, y en cierta cantidad, en una cantidad exacta. La cantidad insuficiente de algunos de ellos hace que un ser vivo no pueda continuar en vida. Para esto, si un recurso satisface una necesidad primaria, debemos ser capaces de observar que su ausencia por debajo de un cierto límite también produce inevitablemente la enfermedad y la muerte de un ser vivo. Entonces, no solamente es necesario tener el oxígeno, por ejemplo, sino que también es necesario encontrar la medida exacta. Ahora, la ausencia o el límite reducido o insuficiente o por demás también puede provocar una enfermedad y puede provocar la muerte. Pero también encontramos a las necesidades secundarias, aquellas que van mejorando la probabilidad de nuestra supervivencia. No son imprescindibles, pero estas pueden ser sustituidas por otras. Así lo afirmamos en el título de este artículo, en el que el afecto es imprescindible para la supervivencia de los seres humanos y que tal necesidad no puede sustituirse por ningún otro tipo de recurso. En otras palabras, queremos demostrar que sin una determinada cantidad de afecto, ningún ser humano es capaz de sobrevivir, o lo que es lo mismo, que sin una cierta cantidad de afecto, todo ser humano enferma y muere irremediablemente. Entonces, al mencionar y encontrar este tema del afecto, la necesidad como básico, como imprescindible, vamos a tomar el ejemplo de los niños. ¿Qué es el afecto? ¿Un niño será que puede sobrevivir solo? Por supuesto que no. Necesita oxígeno, necesita agua, necesita alimentos, necesita protección, necesita que alguien le enseñe, que alguien le cuide y le ayude. Para ello necesita a la familia que le proporcione
elementos para sobrevivir, pero también debe contener afecto dentro de esa enseñanza, dentro de ese cuidado. El niño lo que necesita no es solo que le protejan, no es solo que le brinden una cierta o gran cantidad de habilidades y conocimientos para sobrevivir, sino que el niño necesita protección, cuidado, alimentación, cura, enseñanza, pero con esa pequeña dosis o con esa dosis de afecto. Se puede dar tal vez poco cuidado, pero ser muy afectivo. Pero también se puede ser muy afectivo, pero brindar poca o nada de enseñanza ni nada de cuidado. Entonces, no puede ser de esa forma. Al hablar de esto, de que nosotros podemos brindar amor, podemos brindar afecto y sin tener que dar ninguna muestra de cuidado ni afecto, no coincide, no es lo correcto, sino que ambos son iguales y que ambos deben ir de la mano. Entonces, si el niño puede sobrevivir recibiendo el cuidado de la familia, ¿qué hay del afecto? La mentalidad espiritista dice que lo anterior no sirve si no se proporciona con afecto. Es decir, que no es suficiente con proteger, cuidar, curar y enseñar, sino que además hay que hacerlo con afecto. Para ver esa falacia de que esta propuesta solo nos debemos preguntar si es posible cuidar a un niño sin afecto. Pero alguien podrá alimentar, curar, proteger y enseñar a un niño sin afecto. Es cierto que nos puede parecer que unos padres tengan un poco cuidado de sus hijos, pero que sean muy afectuosos con ellos. Es decir, que también existen padres muy afectuosos, muy simpáticos, pero que no protegen, ni cuidan, ni enseñan a sus hijos. Pero el resultado de la crianza siempre es un fracaso para los hijos en particular. Por el contrario, puede también ocurrir que nos parezca que unos padres cuiden mucho a sus hijos, pero que no sean muy simpáticos, muy afectivos con ellos. Y a pesar de la falta de simpatía, sus hijos se desarrollarán y sobrevivirán con éxito. Entonces, en definitiva, lo que nos ocurre es que no queremos ver lo que es evidente, que el afecto y el cuidado son una misma cosa y no dos hechos separados. Uno es espiritual y el otro es material. Entonces el afecto sin cuidado, la protección y la enseñanza no sirve de nada. Es un simple espejismo, un engaño. Pero por el contrario, con la protección, el cuidado y la enseñanza es irrelevante la existencia del afecto. Entonces, al hablar de este tema, preferimos o necesitamos hechos y no solamente buenas intenciones. Entonces tenemos dos alternativas, o bien tenemos que rechazar que el afecto sea necesario para sobrevivir, siendo una entidad espiritual que nada tiene que ver con la vida y su mantenimiento, o bien comprendemos que el afecto agrupa todo lo que hemos dicho acerca de lo que puede proporcionar una familia para que este niño sobreviva. Es decir, que el afecto consiste en proteger, cuidar y enseñar al niño, o en este caso a las personas, para que sobrevivan. Entonces, uno es una entidad espiritual y el otro es una entidad material. Pero la definición tradicional encontramos que el afecto, que el amor, el cariño, la amistad, etc., se ven desde dos puntos de vista. La definición tradicional que nos dice que es un hecho espiritual no material de difícil explicación que se manifiesta en nuestras emociones. Es una definición que no aclara ni define nada. En cambio, encontramos la definición biológica que todo acto es ese todo acto, comportamiento que ayuda, de protección, de cuidado, que contribuye a la supervivencia de otro ser vivo. Esta es una definición precisa de hechos reconocibles, observables y objetivos. Entonces, nuevamente destaca la magnitud de la importancia del ser social. Entonces, las personas somos seres sociales que no vamos a poder vivir solos. Por lo tanto, la supervivencia, la contribución que brindemos a la supervivencia del otro es muy importante a través del afecto. Según estudios científicos y médicos han determinado que el afecto cura. Nos podemos entonces, los médicos decían, nos ponemos a abrazar a todos los pacientes, entonces, ¿cómo, cómo que el afecto cura? Muchos se preguntaban. ¿Tenemos que ponernos a abrazar a los pacientes? ¿De qué estamos hablando entonces? Estas eran las preguntas que se hacían a menudo muchos médicos
y entre compañeros médicos que cuestionaban cómo podían ayudar a los pacientes ya con enfermedades terminales. Entonces, ellos, si el afecto, el contacto, la relación con el paciente son curativos, mencionaban. Entonces, ya ahí se entiende, y a través de los estudios inclusive se menciona que neurobiológicamente estamos programados para ello, para ser afectivos, que desde el embarazo existe ese intercambio de la información, de esas emociones entre madre e hijo, que se establecen a través de los neurotransmisores, que atraviesan a través de la placenta en ambas direcciones, es decir, madre e hijo. No nos hacemos ese primer mapa del mundo a través de una relación entre madre e hijo, a través de la placenta. Entonces el bebé humano nace con una visión deficiente, con una audición hipersensible, que al principio conoce al mundo por la piel, los labios, las manos, y luego ya cuando es adulto, la piel sigue siendo ese órgano más grande de nuestro cuerpo, que de millones de receptores que nosotros vamos a poder entender y comprender también, vamos a recibir información de nuestro entorno. Entonces el afecto se menciona que cura, porque todos los estudios nos informan de que el contacto inmediato, piel con la madre, por ejemplo, el hijo, el bebé y la madre, muestra múltiples, encuentra y protege de múltiples patologías, así como para establecer la lactancia materna que ayuda a establecer ese vínculo entre la madre y el hijo. Todos estos estudios dicen que cualquier separación de la madre en los primeros días tras el nacimiento provoca alteraciones tanto al bebé como en la madre. Entonces, ese contacto cura, el contacto cura, la piel con piel cura, repara, ayuda al bebé inestable a estabilizarse. En este caso, cuando hablamos del adulto, ese contacto, ese simple apoyo, esa ayuda que podemos brindar hacia las personas, curan de esa ansiedad o de esa tristeza. Ayuda a los padres a vincularse entre padres e hijos. Y una relación cálida del médico que mira a los ojos, que sonría, que toque suavemente con una mano a un hombro o abrace al paciente, esa pequeña muestra hace que pueda generar sanidad en las personas inclusive. Entonces, existen estudios en los que se demuestra que los adultos que tengan un grupo de amigos, una red social real, no virtual, se relacionan con menores niveles de estrés y menores tasas de enfermedad. Tener un buen apoyo social nos ayuda a no enfermar y podemos encontrar fácilmente estudios que demuestran que, por ejemplo, que un buen apoyo social y la participación en grupos de iguales han demostrado disminuir los efectos de la falta de sueño y la inflamación en los pacientes que tienen alto riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Es decir, el contacto, el apoyo ejercen de factores protectores en personas con otros factores de riesgo. Nosotros necesitamos al otro, necesitamos la relación con el otro, necesitamos el contacto con el otro. La distancia no es terapéutica para ningún paciente. Las personas necesitamos poder confiar en nuestros médicos o en nuestros amigos. Necesitamos sentir que nos escuchen. En este caso necesitamos hacer que los pastores, que los hermanos, que las ovejitas se sientan escuchados, sientan que tienen su atención, que los estamos mirando, que los entendemos y que a veces no necesitamos tanto que nos expliquen cómo va a ser la solución, sino que simplemente queremos escuchar o queremos un toque, un abrazo, un afecto, un abrazo, que lloren con nosotros, sentir que estamos hablando con un ser humano, que tienen emociones humanas, que nos comprendan, que nos acojan. El afecto cura, repitiendo esa frase tan importante, el afecto cura a los enfermos. El afecto es la base de la vida social, reconociendo que el afecto, como todo comportamiento de ayuda a la supervivencia de otro ser vivo, es una explicación coherente del por qué sin afecto un niño y un ser humano en general no puede sobrevivir, porque es una necesidad primaria humana. Para ello debemos plantearnos,
que porque vivimos en grupos, porque formamos familias o grupos de amigos, empresas, clubes, asociaciones, organizaciones sociales, sociedades, ciudades. Es decir, porque siempre vivimos agrupados o porque no podemos vivir como los animales que viven cada uno por su lado, sino que nosotros estamos en definitiva en sociedad, somos una especie social por naturaleza. Entonces, el, 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 el afecto es la base de la sociedad o de la vida social. Y podemos ver que la vida en grupos es el resultado de una necesidad primaria de supervivencia, que debido a la incapacidad que tienen los individuos, que por sí solos no pueden sobrevivir, cuando nuevas circunstancias ponen en peligro la supervivencia de una especie o bien desarrollan nuevas capacidades para hacer frente a los nuevos peligros de forma individual o también va a desarrollar nuevas capacidades sociales de ayuda que nos van a permitir lograr el mismo objetivo. Y en caso contrario, si nos aislamos, vamos a extinguirnos. Entonces es muy importante comprender el tema del afecto, porque el afecto es la base de la vida social.